Ya volví, perdón. Decía que aquí estamos ya en el año 810, en la época ya del profeta Joel. Por acá nos saltamos a Miqueas. Y no sé qué dice aquí que no me alcanzo a ver. Y aquí ya vamos a ver. Se me perdió una tabla, permítanme tantito. Bueno, en esa tabla ya vamos a ver lo que les quería decir. Que aquí ya empiezan a surgir los reyes de Babilonia. Todos aquí son reyes de Asiria, de los asirios. Ya, pero aquí ya empieza a surgir Babilonia. Por acá abajo vamos a ver a los reyes de Israel, de Judá. Ya no había reyes de Efraín, ya no existían, ya no estaban. Solo había reyes sobre la tribu de Judá. Aquí vamos a Ezequías, Manasés, que fue este rey que fue súper corrupto, que llevó a la nación de Israel a lo más bajo, así fue terrible su reinado. Por él hubo tremenda idolatría y prostitución dentro de Israel. Sus pecados fueron así súper graves. Fue una época oscura del reino de Judá. Luego vino un reinado aquí pequeño de Amón, un rey hijo de Manasés. Y luego vino otro hijo de Manasés que se llama Josías. Y este rey, al contrario de su padre, no anduvo en los caminos de su padre, sino en los caminos de David. Y él sí reinó con justicia, quitó todos los ídolos, los lugares altos, mandó a purificar el templo, lo volvió a establecer el sacerdocio, puso a los cantantes en sus lugares, hizo todo lo que tenía que hacer para que se ofrecieran sacrificios de nuevo. Por ahí algunas hace poquito estudiamos en Pesach que él fue, gracias a él que empezó otra vez a celebrarse las Moadim, las fiestas, en especial la fiesta de Pesach. Fue una época de gran avivamiento, de mucha teshuvá, y celebraron con mucho afecto la fiesta de Pesach. Se volvieron a los caminos del Eterno y fue una época muy, muy buena, muy gloriosa. De hecho, les quisiera leer un poco lo que dice que pasó en esa época, porque nos va a dar también mucho contexto para ya entrar más de lleno en la carta. Te les digo dónde está esto. En Segunda de Crónicas 35. Segunda de Crónicas 35. Dice Segunda de Crónicas 35. No es cierto, 35 no. Te lo digo. No, sí, 35. Desde el versículo 16. Dice: así fue preparado todo el servicio del Eterno en aquel día para celebrar la Pesach y para sacrificar los holocaustos sobre el altar del Señor, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pesach en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura, el Hag HaMatzot, por 7 días. Nunca fue celebrada una Pesach como esta en Israel. Desde los días del profeta Samuel, ni ningún rey de Israel celebró Pesach tal como lo celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pesach fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa del Eterno, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Aquí está muy, muy curioso porque Necao, rey de Egipto, no quería hacer guerra contra Israel, sino quería hacer guerra precisamente contra Babilonia.
pero le salió el encuentro ahí Josías, rey de Judá, a hacerle la guerra, pero le dice que ¿por qué se le opone? Porque lo más curioso es que le dice que el Eterno fue el que le dijo que se apresure, que no se detenga ahí a luchar contra ellos, sino que vaya y pelee contra Babilonia. Le dice, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Entonces este rey egipcio le advierte al rey judío que el Eterno estaba con él, que no se le opusiera porque si no sería destruido. Qué cosa más rara, ¿no? No es tan raro porque sí hemos visto muchas ocasiones, vamos a ver más adelante después de la época del exilio babilónico, que por ahí se levantan varios reyes paganos, y por ejemplo y el rey Ciro de Persia, que hace cosas impresionantes por el pueblo de Israel, y hay varios reyes más que procuran el bienestar de Israel y que son guiados por el Eterno. Dice en el versículo 22, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendiendo a las palabras de Necao, que eran de boca del Eterno, vino a darle batalla en el campo de Megido. Fíjense qué cosa más curiosa, que fue en el campo de Megido, en Armegido, que es lo que se traduce luego como a Armagedón. En ese mismo valle que va a ser la última guerra, en ese mismo valle peleó con Faraón Necao. Y si los flecheros tiraron contra el rey Josías, entonces dijo el rey a sus siervos, quítenme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenían y lo llevaron a Jerusalén, desde donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por Josías, y Yeremías endechó en memoria de Josías. Se lamentó, puso a llorar por Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y la tomaron por norma para endechar en Israel, en las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley del Eterno, y sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de Reyes de Israel y de Judá. Capítulo 36 dice, entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. Entonces aquí el que sucede a Josías es su hijo Joacás. Luego dice que él era de 23 años cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Solamente 3 meses, no duró mucho su reinado, no hay nada. Dice, y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y mudó el nombre de Joacim a Joacás, su hermano. Y le mudó el nombre a Joacim. O sea que a Eliaquim le puso Joacim, el rey de Egipto. Y a Joacás lo quitó, al que duró nada más 3 meses, y se lo llevó a Egipto. Dice en el versículo 5, y cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno, su Dios, y subió contra el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia, atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia a los utensilios de la casa del Eterno, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo, y lo que él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hermano. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, es decir, empezó a reinar pero era un niño, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa del Eterno, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Hubo 2 reyes que fueron puestos por el pueblo de Judá, y los 2 fueron quitados. Y uno lo puso el rey de Egipto y otro lo puso Nabucodonosor. Este último se llamaba Sedequías.
y lo puso sobre rey sobre Judá y Jerusalén. Versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios y endurecido su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse al Eterno, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaban la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Eterno, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el Señor, el Dios de sus padres, le envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio o burla de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Eterno contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, ni anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa del Eterno, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y bueno, hasta ahí vamos a dejar esta lectura. Aquí lo último que nos dice es que el exilio duró exactamente 70 años, por los mismos 70 años que Judá no dejó descansar la tierra, que también fue uno de los grandes motivos por los cuales el Eterno no tuvo compasión de ellos. Así como ellos no quisieron guardar los años Shemitah, el año así como le llaman el año sabático, que en hebreo es Shemitah. Cada séptimo año se debe dejar descansar la tierra. Pues por cada año que no dejaron reposar la tierra, se juntaron 70 años que serían expulsados de la tierra para que esa tierra descansara. Y bueno, vamos ahora sí a Jeremías. Aquí perdón, ya no les dije en la tabla. Aquí ya empezó el imperio babilónico. Y por acá abajo decía que existen ya los reyes que le acabamos de leer ahorita aquí en Crónicas. Está aquí Josías, Joacim y Sedequías en esta época. Y al mismo tiempo por aquí vemos lo que hizo Faraón Necao cuando se llevó cuando peleó contra Babilonia y fue vencido. Y vamos a ver que hubo tres casos en los que Babilonia fue y les hizo guerra a los de Judá. La primera vez que fue Nabucodonosor a hacer guerra fue en el año 605 antes del Mesías. Aquí lo dice en esa parte. Y se llevó cautivos a varios judíos y también por ahí se llevó cautivo a Daniel y a sus amigos. Fue en esa misma época donde se lleva al profeta Daniel cautivo, pero todavía seguía estando el territorio de Judá y su gente viviendo ahí, aunque ya vimos que en esta época el rey de Babilonia puso a un rey sobre Judá que cumplía los deseos del rey de Babilonia. O sea, que era un rey comprado. Aunque era judío, era comprado y le tenía que rendir pleitesía ahí a Nabucodonosor. Luego vamos a ver que en el año 597, antes del Mesías, o sea que 8 años después, volvió a ir Nabucodonosor a hacer guerra contra Israel. Y en este caso, en este momento se llevó a 10,000 judíos cautivos, aquí lo dice, y no solamente a 10,000 cautivos, sino que también se llevó al profeta Yehezkel.
Ezequiel. A Yehezkel se lo lleva también, y pues bueno, ya estando en el exilio es cuando empieza a hacer su profecía. Y Daniel, pues ya vemos que también escribe su carta estando en el exilio. De hecho, Daniel se da la tarea de revisar lo que había escrito Yeremías en su profecía. Y dice Daniel que leyendo a Yeremías es que se da cuenta que ya está por terminar el cautiverio de Babilonia, y es que él empieza a rogar al Eterno porque los perdone y porque los vuelva a la tierra. Y ya por último, la última etapa del cautiverio fue dada en el 586, o sea, exactamente 11 años después, y ya ahora sí viene Nabucodonosor con todo su ejército y conquista totalmente Judá, destruye Jerusalén y pone fuego al templo, al Bet HaMikdash. Le prende fuego y destruye todo lo que hay ahí en Israel. Y ya pues así arrasa y se lleva a todos cautivos. Ya no deja a nadie viviendo en Judá. Y ya pues se queda deshabitada la tierra de Israel, nuestra casa. Y bueno, vamos a regresar al texto de Yeremías. ¿Sí me escuchan? Díganme por lo menos algo, porque parece que ya no participan, que están todos dormidos. Ok, perfecto. Adelante. Y ya leímos el versículo 1 y el 2. Ahora vamos y el 3 también, el versículo 4. Ya tenemos así como más contexto de la época en la que estábamos ahorita. Se me olvidó mencionarles que el nombre Yermillau significa será exaltado ya, será puesto en alto, será elevado, será glorificado su nombre. Y está como raro porque por un lado pareciera que el que se va a exaltar es al Eterno, y por otro lado también hay otras personas que traducen el nombre como que el Eterno exaltará, como que Él te exaltará, o exaltará en este caso a Yeremías. No sé, dice por ahí la familia Navarro que se escucha entrecortado, no sé cómo me escuchan los demás. ¿Cómo me escuchan? ¿Se escucha bien? Pues dicen que bien, entonces sigamos adelante. Yo creo que es tu compu. Entonces decía que el nombre Yermillau significa exaltado. El exaltado será el Eterno, pero al mismo tiempo puede significar al contrario. El Eterno te exaltará, te pondrá en un lugar alto, te glorificará. Entonces yo creo que sí tiene como ese doble propósito el nombre Yermillau. Por un lado, el Eterno va a ser exaltado a través de todo lo que se va a hacer aquí, todo lo que se va, de todo lo que Jeremías va a hacer. Pero al mismo tiempo, también el trabajo de Jeremías pues será reconocido y el Eterno lo pondrá también en un lugar alto. Entonces, si estamos en la misma frecuencia que el Eterno, estamos obedeciendo al Eterno, tanto Él se glorifica como nosotros. Acuérdense que entre más nos humillemos entre más nos humillemos, que es el caso de Jeremías, más seremos exaltados. Entonces tan humillado va a estar y va a ser Jeremías que por ese simple hecho el Eterno lo pondrá en un lugar grandioso y seguramente tendrán los mejores lugares en el reino venidero. Y bueno, dice en el versículo 4, dice: me llegó la palabra del Eterno diciendo: antes de que yo te creara en el vientre te elegí, antes de que nacieras te consagré, te nombré profeta concerniente a las naciones. Y aquí ya el Eterno le deja ver algo súper grande a Yermillau, y cómo me gustaría que el Eterno dijera algo así de mí, que pues, se me presentara y que me dijera que antes de que yo existiera ya Él me había amado, ya me había escogido, y
se me hace algo así como wow. La verdad es que qué privilegio el de Jeremías, de ser tomado en cuenta antes de haber nacido, ¿no? Desde antes de estar en el vientre de su madre, ya el Eterno lo había apartado, lo había consagrado para una misión en especial. Cosas similares se dijeron también, por ejemplo, de Shimshon, que también el famoso Samson, también desde el vientre de su madre fue escogido. También vemos el caso de Mashiach mismo. Dice ahí Rey Severas, dice, y en ese versículo me llama la atención que dice, no solo las naciones, sino dirá así o dirá entre las naciones. Sí, también a mí me llamó la atención porque no se deja ver, por lo menos hasta lo que estoy ahorita de Jeremías, no se deja ver que sus profecías fuera dedicada para las naciones, al contrario, fuera exclusivamente dedicada para Judá. Pero ya en nuestra época, pues ya su profecía tiene alcance también para nosotros, para las naciones. Porque ya vemos que esto que está pasando en esta época así de lejanía y de apostasía del Eterno, porque eso es realmente lo que estaba pasando. Ya el pueblo de Judá estaba apostatando al Eterno, estaba dejando al Eterno, y eso también está pasando en nuestros días. O sea, se está viendo más que nunca, y en las iglesias, en las congregaciones, en las comunidades, que hay una tremenda apostasía de parte de los creyentes, de los que nos decimos ser parte del pueblo de Israel. O sea, en ese sentido, pues también nos toca esta profecía, nos concierne esta profecía. Y bueno, la cosa no es que pues ya es apartado desde niños, desde bebés, antes de ser creado, y pues ya él nace con una misión ya predicha para él, ¿no? Ya destinado para cumplir con un propósito. Y no creo que sea solamente el caso de Jeremías el que tiene este privilegio de tener un propósito ya preestablecido. Yo creo que todos tenemos un propósito, no sé si del tamaño que le correspondió aquí a Jeremías, pero de alguna manera cualquier cosa que el Eterno nos haya encargado y que tenga ese plan con nosotros, pues el que lo cumplamos sí es importantísimo, que podamos reconocer y conocer cuál es el propósito que el Eterno nos ha encomendado, y entonces podemos tener una vida con propósito, una vida pues, que sea valiosa, que sea importante en el sentido de saber quién eres y hacia dónde vas, ¿no? Y pues Jeremías era eso, ¿no? O sea, Jeremías se dio cuenta de su papel y pues tuvo que, vamos a ver, que el Eterno le manda a amarrarse el cinturón, a ¿cómo lo traducen acá? A subirse ¿cómo lo ponen? Ahí se me fue lo que les digo. A ciñirse los lomos. Cíñete los lomos, que era como amárrate el cinturón, ponte bien la ropa y levántate, porque lo que vas a hacer es importantísimo. Entonces, Jeremías pues ahí tiene esta gran llamado, y vamos a ver cuál es su papel. Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 6. Y yo respondí, oh Adonai, Yud-Hei Bab-Hei, mira que no sé hablar, porque soy todavía un muchacho. Y aparentemente Jeremías tenía entre 17 y 22 años máximo cuando fue llamado. Pues en realidad sí era un muchacho. Entonces, imagínate el papel que tenía. Ya de por sí era importante el papel que tenía como Cohen Agadol, como Cohen ahí en el templo, como sacerdote en el servicio del templo. Fue una misión grande que el Eterno ya le había encomendado a él y a su familia. Y pues tenía toda una familia pues, en el sacerdocio. Pero por lo que vamos a ver en la profecía, pues vemos que también toda su familia ya se había corrompido, que ya el sacerdocio ya estaba comprado, ya se inclinaban, muchas veces se hacían sacrificios nada más para los ricos, para los famosos, para los importantes, y ya los sacrificios de los que menos tenían pues ya no eran tomados en cuenta. Y ya pues lo común que también pasa hoy día, que ya los líderes se venden a los intereses que más les convengan. Nada nuevo. Pero entonces Jeremías pues ya tenía ese llamado al sacerdocio,
Y pues ahora el Eterno no nada más lo quería como Cohen, sino lo quería más aún como profeta, como un enviado del Eterno a hablar de parte de él. Sería su portavoz. Y bueno, pues yo creo que es importante la labor de Cohen, pero yo creo que la labor de profeta, no sé si sea mejor, ¿no? Pero tenía mucha responsabilidad de lo que iba a hacer, lo que iba a empezar a hacer. Por eso es que luego quiso como decir, pues no puedo porque soy muchacho, o sea, ¿cómo voy a hacer yo ese papel, no? Pero el Eterno le dice, sino ve a donde quiera que te envíe y habla todo lo que te mande. Entonces, no se puede quedar ahí quieto, tiene que hacer lo que el Eterno le está mandando. Y pues no importa la edad que tenga, el Eterno está con él. Entonces así ya seamos viejitos, seamos niños, seamos jóvenes, seamos mujeres, seamos hombres, el Eterno si quiere usarnos nos va a usar de 1001 formas que Él se le antoje. La cuestión no es si puede usarnos, sino si queremos que sean ser usados para este ministerio, para esta labor. Ahí está muchas veces el problema, ¿no? Y bueno, pues Jeremías aparentemente dudó, pero vamos a ver que se armó en fuerza en el temor del Eterno y hizo lo que se le pidió. Dice versículo 8: no tengas temor de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, declara el Eterno. Y bueno, pues aquí obvio el temor es algo que mentalmente uno puede sentir y que no me es ajeno en este tiempo. Estamos en un tiempo donde las cosas se están repitiendo igualmente, que en mi caso el Eterno me está llamando a no callarme y a hablar, no importando quién se oponga, y a exponer la verdad sin temor, porque la verdad no se puede vender, no se puede diluir, se tiene que dar como tal, así como se nos fue entregada en la Escritura, así mismo la tenemos que dar a conocer. No podemos por temor a los hombres diluir la palabra del Eterno o hacer un mensaje alternativo más bonito, más sutil, más dulce, si el Eterno realmente no nos puso eso a hablar. Si el mensaje del Eterno no se puede modificar ni un poquito. Ya hemos visto en la Escritura que cualquiera que le añade o le quita la palabra del Eterno será juzgado de una manera terrible, según Apocalipsis, según la Torah. Y como dice ahí Gina, que ese es el deber de todo atalaya, de cualquiera que esté ahí en los muros y que vea el peligro, su labor es dar aviso al pueblo, ¿no? Darles la voz de alarma, la voz de teruá, que es lo que se da a conocer más en la época de Yom Teruá, cuando es la época del juicio. Entonces, no estamos también puestos por atalayas del pueblo, por vigilantes del pueblo, por centinelas, para avisar a nuestros hermanos, porque si no su sangre no será reclamada, no será exigida. Y bueno, pues para eso se necesita mucho valor y perder todo temor. Al final de cuentas el Eterno es el que nos está mandando eso, y el Eterno nos está acompañando, está con nosotros en esta lucha. Y aquí lo más bonito de todo lo que le está diciendo el Eterno es que Él lo va a librar. Y vamos a ver que a Jeremías le pasó muchas cosas terribles, pero terminó librado de la muerte por manos de los reyes de Israel que lo asediaban. Ya después, al final de sus días, pues lo mata aparentemente un faraón en Egipto, cuando él ya se va a vivir a Egipto al final de sus días. Muere allá, pero ya de anciano, y pues mientras fue joven y duró su profecía, no hubo quien lo detuviera. Dice el versículo 9: el Eterno, Yud-Heh-Vah-Heh, extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo: Yud-Heh-Vah-Heh, ahora pongo mis palabras en tu boca. Entonces también no debe haber temor de qué vamos a decir o qué vamos a hablar. El Eterno va a poner en nuestras bocas la palabra que se tenga que decir. Yo creo que muchas veces, en mi caso así es, muchas veces yo no soy alguien así súper bueno para hablar o para enseñar,
pero cuando dejo que el Eterno hable por mí,